Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 24 de mayo del 2016. En Colombia, anuncios corporativos desde el lado de renta fija, publicación de aprobación de registro de inscripción de bonos UNE, categoría deuda pública interna por un monto de 540.000 millones de pesos. La calificación asignada por parte de BRC Standard & Poor's es de AAA. El monto mínimo de inversión será de 10 millones de pesos, equivalente a un bono, pero aún desconocemos los plazos específicos y las tasas de los cupones, es decir, si habrá IPC, ETF, IBR y tasa fija. Estaremos haciendo seguimiento a este anuncio, teniendo en cuenta pues lo relevante que este emisor y que seguramente tendrá cupos por parte de los inversionistas, pues no es un emisor regular o frecuente. Por otra parte, Suramericana anunció que realizará emisión por 1 billón de pesos también de bonos calificados igualmente por BRC como AAA, es decir, la máxima calificación local. Monto mínimo de inversión es de 10 millones de pesos, igual que los de UNE. Sin embargo, aquí la diferencia es que esto equivale a 10 bonos, no a un solo bono. También se podría hacer emisión en URs, cuyo monto mínimo de inversión sería de 50.000 unidades, pero como mencionamos en el caso de UNE, hasta ahora tenemos los avisos o las intenciones de emisión, donde tienen plazos de emisión desde 1 hasta 20 años, pero pues todavía no tenemos temas más específicos de cuáles serían las series que van a estar siendo ofrecidas. Entonces es importante acá hacer seguimiento a estas dos emisiones, son cerca de 1.5 billones de pesos de intención de emisión que pues mejorará en algo las alternativas o las pocas alternativas que han tenido los inversionistas hasta el momento. Desde el lado corporativo también recordarles que a cierre de junio Ecopetrol va a recibir la operación completa de Campos Rubiales, que es el principal campo productor de Colombia con cerca de 150.000 barriles producidos en total. Con esta incorporación para Ecopetrol, que hasta el momento tiene una participación en el campo del 57%, pero va a ser incrementada al 100%, controlará cerca del 90% de la producción en Colombia. El día de ayer también el Ministerio de Minas anunció que la producción de crudo del país había caído un 11% frente a lo registrado en el mes de abril del 2015. Con esto la producción de este año de abril fue de 914.000 barriles día y podría estar en riesgo la meta de producción del gobierno. Recuerden que estaba alrededor de los 950.000 barriles día. Desde el lado corporativo, en publicaciones de resultados tenemos a ETB con una caída de utilidad del 32%, sin embargo todavía mostrando desde el lado de utilidad bruta positivos, pero desde el lado de la utilidad neta pasó de 48.000 millones de utilidad en el mismo primer trimestre del año pasado a pérdidas de 60.000 millones, con lo que obviamente los resultados financieros de ETB tienen reservas o una lectura, digamos, no positiva, pero bajo el entendimiento del proceso de venta de la compañía se mantiene la especulación de que podría tener valorizaciones adicionales. Recuerden que lo mencionado por la nueva administración es que la tendencia del lado de ingresos de la compañía no es positiva y por eso es la intención de reducir o de vender la participación que tiene el distrito en esta empresa. Recuerden que para el debate de la plenaria del Consejo de Bogotá se realizaría antes del 31 de mayo, en el que en teoría se le daría vía libre a este proceso. Este es un factor de riesgo que tiene la apuesta especulativa en ETB. Y también publicó resultados Bancolombia, para la cual pues tenemos una lectura con sesgo negativo. Mayores costos de fondeo, mayores provisiones y mayor carga tributaria generaron una caída de la utilidad frente al primer trimestre del 2015, equivalente al 37%. Las utilidades entonces alcanzaron los 327.000 millones de pesos. En el lado de América Latina continuamos con la incertidumbre política en Brasil. El que había sido designado como nuevo ministro de Planeación, quien es un reconocido senador, Romero Jucá,
solicitó una licencia a solo una semana y media de haber sido designado en el cargo de ministro de Planeación para hacer frente a acusaciones de obstrucción de la justicia, muy parecido a lo que generó, digamos, la remoción de Dilma Rousseff y de algunos de sus miembros de gobierno. Entonces es un revés para el presidente interino Michel Temer, que contaba con la influencia del senador en el Congreso para liderar las reformas económicas y que éstas fueran aprobadas en el Congreso. El día de ayer, de manera explícita, el ministro de Hacienda había manifestado que hoy martes se iba a anunciar los recortes de gastos y otras medidas para ir enderezando las cuentas fiscales, y se contaba con el senador Romero Jucá para que esas negociaciones con los congresistas fueran avanzando lo más rápido posible. Entonces, en el tema de Brasil continuamos observando algo de inestabilidad de tipo político, y de hecho pues las declaraciones por las cuales Jucá tuvo que tomar esta licencia transitoria, entre comillas, es que estaba hablando o fue interceptada una conversación del senador hablando de buscar un pacto nacional para, en cierta medida, poder avanzar en el tema político, tratar de limitar los efectos negativos de las investigaciones en contra de todos estos miembros y así poder mejorar la confianza de los inversionistas. Entonces, es importante acá tener cuidado con lo que es la tendencia de la inversión extranjera a los mercados emergentes de América Latina, pues este tema político puede generar una reversión de esta tendencia. En los Estados Unidos mantenemos ese mantra de los diferentes miembros de la Reserva Federal con relación a la posibilidad de incrementos de tasa en junio o en julio. Ayer habló el gobernador de la Reserva de Filadelfia, uniéndose a este coro alcista de tasas de interés en el corto plazo. Y nuevamente también habló el gobernador de la Reserva de San Francisco, quien ya lo habíamos referenciado la semana pasada, mostrándose inclinado a apoyar un incremento de tasa ya sea en junio o en julio. Importante acá tener en cuenta que John Williams, gobernador de la Reserva de San Francisco, dijo que si bien es cierto el riesgo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea lo iba a tener en cuenta en sus decisiones, ya sea para junio o para julio, respaldando su posición de incremento de tasa, consideraba que el impacto sobre la senda de crecimiento de Estados Unidos iba a ser limitado. En Europa se conoció hoy ya el cálculo definitivo del PIB de Alemania, donde se confirmó que tanto el consumo como la inversión en construcción jalonaron el crecimiento, que fue del 0.7% en el primer trimestre, consumo aportó 0.2%, construcción 0.2 también, el gasto del gobierno 0.1, pero el hecho negativo, como ustedes bien lo habrán anticipado, es el tema de las exportaciones alemanas que eliminaron el efecto positivo de lo que fue el gasto de gobierno. De todas maneras, el dato muestra cierta solidez y el hecho positivo es que está apalancado en lo que es la dinámica interna de la Alemania. Importante continuar haciendo seguimiento a temas del sector financiero. Una de las informaciones del día de hoy es que por investigaciones en Singapur en contra de lo que es el banco suizo BIS, por lavado de activos o por lavado de dinero y otros fallos de control, decidió cerrar la licencia en Singapur. Recuerden que este banco había sido o era propiedad de BTG, que fue vendida en febrero de este año también a la firma suiza EFG Internacional. Por lo tanto, es importante aquí seguir haciendo seguimiento en caso de que llegara a haber alguna repercusión en esta negociación. Por el momento, el BIS se ha limitado a anunciar el cambio de su gerente o de su director general de riesgos y pues algunos cambios adicionales en la manera en que estaban controlando esta gestión. En Japón, un asesor cercano al primer ministro Shinzo Abe manifestó explícitamente que el plan o la intención de incrementar el IVA del 8 al 10% el próximo año se mantenía a menos de que se presentara una contingencia o un cambio importante en el escenario base. Recuerden que en Japón ya se había incrementado el IVA en el año 2014 del 5 al 8% y esto generó una contracción económica que pues todavía no ha podido ser solventada de manera definitiva. Entonces, tenemos dos fuerzas acá. La primera es de calificadoras de riesgo, inversionistas en bonos, buscando que se incremente el recaudo tributario en Japón, y del otro lado, inversionistas del mercado de renta variable preocupados por los efectos que tendría sobre la dinámica económica futura. Entonces, en los datos económicos que tenemos para
Las próximas jornadas están en los Estados Unidos, indicador de vivienda nueva o ventas de vivienda nueva. Recuerden lo que sucedió con vivienda usada en Estados Unidos, que superó expectativas con 5.45 millones de unidades vendidas frente a un esperado de 5.4 millones de unidades vendidas, dado a conocer el pasado viernes. Esto está enmarcado en los últimos datos económicos conocidos en los Estados Unidos que respaldan la idea de una recuperación de la economía en el segundo trimestre del año. También en los Estados Unidos, en lo que queda esta semana, y como habíamos resaltado el día de ayer, importante la revisión al crecimiento de Estados Unidos de primer trimestre, que fue calculado en cerca del 0.5% inicialmente y se espera ser revisado al 0.9%. Y en Colombia, la reunión del Banco de la República, donde pues los analistas estamos estimando un incremento de 25 puntos básicos. La mayoría de analistas creemos que solo hay uno o dos que consideran que la entidad va a mantener la tasa inalterada en el 7%, y esto es llamativo porque el Banco de la República aceleró los ajustes de tasa de interés en su última reunión, y también los diferentes pronunciamientos de varios codirectores dejan entrever que la tarea aún no ha sido finalizada. En GSC tenemos una expectativa de 25 puntos básicos en esta reunión, dependiendo obviamente de lo que hablen los diferentes miembros de la entidad y de las variables económicas. Consideramos que es aún posible un incremento adicional en la reunión de junio para terminar con tasas del 7,5% y mantenerlo en estos niveles por los próximos 6 meses. Con relación a los mercados accionarios, vemos una divergencia importante hacia una clara apertura negativa, descensos casi del 1% tanto en China como Japón y en otros mercados de la región, pero en Europa ya estamos con una apertura más positiva, incrementos generalizados en todas las plazas cercanos al 1,5, 1.7%, liderados por sector financiero. Y en el sector financiero queremos destacar un reporte del Banco Central Europeo concluyendo que cerca del 33% de las utilidades registradas por los bancos con domicilio en la zona euro y pues más bien en la Unión Europea, ese 33% de utilidades desde el año 2008 hasta el 2015 fueron destinados para provisiones o para litigios legales. Es decir, son cerca de 160 billones de dólares generados por estas entidades financieras que han sido destinados a pagar todos estos problemas de tipo legal. Y lo otro importante es que la tendencia todavía no muestra moderación. Cerca de 50 billones se han provisionado en los últimos trimestres para continuar haciendo frente a estos litigios. Entre las dos entidades que han tenido como la afectación más importante está la británica Lloyds y la alemana Deutsche Bank, donde más del 100% de las utilidades han sido destinados para hacer frente a estos casos. En América Latina, el día de ayer, claramente una tendencia negativa en el Bovespa. Básicamente este tema político está nuevamente en el foco de los inversionistas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Efectivamente el mercado estaba reaccionando de manera positiva esta mañana en Estados Unidos, los futuros en Estados Unidos y en Europa, algunos retrocesos en los precios de los metales estarían motivando algunas compras de compañías principalmente mineras, y los resultados positivos de Best Buy también estaban animando un poco a los inversionistas esta mañana en las diferentes acciones. Lo más importante para destacar, mucha precaución hacia las 10 de la mañana cuando van a ser publicados, como lo acaban de mencionar, los datos de ventas de viviendas nuevas, donde estamos o podríamos ver qué tan sólida es la zona de los 2060 puntos en el Standard & Poor's, una zona que tradicionalmente se ha ubicado entre los 2060 y 2100 para tomar algo de posiciones cortas, en la parte baja para posiciones intradías sobre los 2020 puntos, como pueden observar aquí en la gráfica siguiente. Bien importante ver cómo el índice Standard & Poor's está dentro de la zona o la nube de Ishimoku, donde podríamos entonces ver si se consolidara esta penetración que hemos venido observando durante las últimas jornadas, qué tan fuerte podría llegar a ser esta corrección. Les recuerdo que en las últimas oportunidades, cuando hemos visto este comportamiento de manera similar, hemos visto retrocesos hasta el 10% en este índice. También es importante destacar que alguna cautela o incertidumbre se ha generado en torno a las últimas encuestas realizadas en Estados Unidos, donde Donald Trump ha superado por primera vez a Hillary Clinton por más de 3 puntos, y eso también está generando algo de incertidumbre en los mercados.
en el muy corto plazo. Tener precaución y en la misma línea de ideas, entonces nos mantenemos ahí con esa visión de cautela que hemos venido tomando durante varias jornadas en el índice Colcap. Aquí simplemente mostrarles cómo la zona de 1350 puntos en el índice colombiano es una zona importante, una zona de resistencia bien importante. Es una zona de resistencia bien importante y aquí vamos a monitorear en la parte inferior la zona de los 1280 puntos, una zona que si llegara a ser vulnerada podría llevarnos, si fíjense ustedes en la gráfica, hasta niveles de corrección en la parte inicial a 1250 puntos y posteriormente a la parte más baja 1100 a 1150 puntos. Por esa razón hay que mantener cautela más cuando estamos viendo que las noticias, como lo mencionó Daniel, en Brasil y esta mañana ya en Venezuela, están generando algo de incertidumbre de los inversionistas internacionales hacia los mercados emergentes, principalmente los mercados de Latinoamérica. El día de ayer, en la jornada anterior, la acción que mejor comportamiento de desempeño presentó fue la acción de Bolsa de Valores de Colombia, la cual se mantiene sobre esa zona de congestión importante entre los 16 y 17 pesos colombianos y aquí simplemente pensaríamos que no va a haber ningún movimiento en el corto plazo, sin embargo mucha cautela a cualquier ruptura. Tradicionalmente esta acción ha venido respetando siempre esa zona de 16 pesos. No esperaríamos una mayor valorización en el corto plazo, pero sí, reitero, hay que tener cautela con cualquier potencial ruptura de esa parte de congestión o de esa zona de congestión tan importante en el mediano plazo. Grupo Aval, pues es una acción que está cayendo, impulsada también por el desempeño pues del mercado en general. Aquí simplemente ver que se mantiene sobre ese canal bajista de mediano plazo y interesante ver que si no logra superar la zona alta sobre los 1300 pesos, sería ideal de pronto aprovechar, tomar algo de utilidades y tratar de reingresar en la parte baja de soporte sobre los 1100. Esa zona de 1000 a 1100 que ha sido una zona bien interesante también en el pasado para recomprar esta acción. Ricardo. Buenos días para todos. Para los fundamentales de la jornada, hoy tenemos entonces dos entregas de resultados, la primera por parte de Bancolombia y la segunda por parte de ETB. En cuanto a Bancolombia, como ya lo dijo Daniel, damos una lectura negativa. Aquí iniciando entonces con el análisis de los ingresos, vemos que los ingresos por intereses tienen un aumento bastante relevante, casi de un 40%, impulsado principalmente por lo que es la depreciación del peso versus al dólar, la consolidación de BAM y también por mayores volúmenes en lo que es la cartera de crédito. Sin embargo, es importante resaltar que sí, en la comparación anual, la cartera neta de crédito creció un 21%, pero en la comparación trimestral, esta cartera neta se contrae un 0,67% por la apreciación que presentó el peso colombiano contra el dólar en este primer trimestre del 2016. Por otro lado, vemos que los ingresos por intereses muestran un aumento bastante importante, mucho mayor a ese incremento por los ingresos. El incremento entonces de los ingresos es de un 54%, impulsados por dos factores. El primero de ellos, lo que es la estrategia de fondeo de Bancolombia, que durante el primer trimestre consistió básicamente en tomar depósitos de manera anticipada para contar con la liquidez requerida en los próximos meses, es decir, buscaría entonces una posición fuerte de liquidez para lo que es el inicio del año. Y segundo, el continuo incremento de las tasas del Banco de la República, que se reflejó en mayores costos de los depósitos y en mayores costos con los créditos con otras entidades. Por tanto, entonces vemos que los ingresos netos por intereses pues aún muestran un incremento bastante relevante, casi de un 30%, y posteriormente observamos entonces que el incremento de las provisiones es casi de un 80%, impulsado pues como ustedes ya conocen por ese factor corporativo, por esa provisión que se estaba dando en Conalvías, pero ahora también el banco menciona que se dieron algunas provisiones por segmentos de consumo. Esto pues es un factor que hay que estar revisando y que hay que estar muy atento teniendo en cuenta, el ciclo por el que pasa la economía colombiana.
A pesar entonces de los relevantes incrementos en los ingresos por intereses y provisiones, vemos que lo que son los ingresos netos ya después de estas provisiones y estos egresos siguen mostrando un aumento relevante de un 20%. Posteriormente vemos entonces que lo que es el incremento total de los egresos operacionales es de un 23,85%, bastante relevante teniendo en cuenta ese débil desempeño de los otros ingresos que se dieron por comisiones, por otros servicios y por el uso de la red de cajeros, tan solamente un incremento del 15%. De esta forma, entonces lo que son los otros egresos operacionales que están impulsados por lo que son los gastos de salarios y beneficios a empleados y lo que son los gastos administrativos, terminan por consumir ese positivo desempeño de los ingresos por intereses, donde ya la utilidad antes de impuestos muestra un leve incremento de un 8,46%. Finalmente, lo que es el impuesto de renta aumenta un 113% en comparación con el primer trimestre del 2015, dando este impacto final negativo a lo que es la utilidad neta del banco, que muestra una contracción del 37%. Damos entonces una primera lectura negativa a los resultados del primer trimestre de Bancolombia, teniendo en cuenta que el incremento de todos los rubros de gastos para el banco fue significativo y además de consumir el positivo desempeño de los ingresos por intereses, termina en una fuerte contracción de su utilidad neta. Por otro lado, tenemos los resultados de ETB, donde la compañía pues muestra un débil desempeño en los ingresos operacionales, tan solo un incremento del 4%, mientras lo que son sus costos y gastos operacionales aumentan de manera significativa, un 28,3%, en lo que termina entonces en una pérdida operacional para la compañía, que posteriormente se impulsa aún más por ese incremento en lo que fueron los gastos financieros para el primer trimestre del 2016, que con anterioridad del mismo trimestre del año anteriores mostraban algún tipo de beneficio. Por tanto, este incremento del factor no operacional aumenta esa pérdida que se da en la utilidad antes de impuestos y posteriormente, pues como ya lo había mencionado Daniel, la compañía termina con una pérdida neta de alrededor de los 60.000 millones de pesos colombianos, cuando antes, el mismo trimestre del año anterior, estaba dando una utilidad neta positiva de alrededor de los 50.000 millones. Mencionarles entonces que ya posteriormente tenemos los resultados para el día miércoles de la vivienda y posteriormente lo que es Grupo Sura, Grupo Aval y Grupo Argos. Agustín. Gracias, Ricardo. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, ver cómo el dólar continúa fortaleciéndose contra el resto de monedas a nivel global. Esto obedece simplemente a la mayor expectativa, al aumento de expectativas que se ha generado en torno a un posible incremento por parte de la Reserva Federal para el mes de julio. La probabilidad de incremento para este mes pasó desde el 20% hace cerca de 15 días al 40% en la jornada anterior y hoy ya está sobre el 54%. Entonces esta probabilidad está generando algunas valorizaciones generalizadas en el dólar frente a las otras divisas, y ahí estamos viendo también algo de números verdes en algunas monedas emergentes, claro, por esta recuperación intradiaria que está presentando el precio del crudo en este momento. El peso colombiano, sin embargo, debería comportar o debería presentar un comportamiento al alza en términos intradía, donde la zona de 3.050 es una zona ideal, cercana a los 3.050 ideal para tratar de tomar posiciones largas en la jornada de hoy y aprovechar las visitas que se realizaron durante la jornada anterior cercana a los 3.065, 3.070 para tomar algo de utilidades. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues esta mañana estábamos viendo unos retrocesos interesantes hacia niveles de $47 el barril. De manera inicial, esa caída obedecía a la expectativa que se generó en Canadá en torno a la reactivación de algunas plantas de producción que se habían cerrado por los diferentes incendios forestales. Sin embargo, pues ya esta mañana ustedes están viendo un crudo que está tratando de atacar nuevamente la zona psicológica, podría llegar a atacar la zona psicológica a los $50 el barril. Daniel.
Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, interesante ver estas declaraciones de miembros de la Fed donde continúan defendiendo incrementos de tasas entre 2 y 3 veces para el año 2016. Recuerden que hace un mes hablábamos que el mercado, si al caso, estaba descontando un incremento en la última reunión del año, pero en las últimas semanas hemos tenido un cambio sustancial en esas expectativas, como lo acaba de referenciar Agustín. Importante también ver en los mercados de renta fija que aparentemente se ha reducido un poco el riesgo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los últimos sondeos están mostrando que varios indecisos se están inclinando hacia la permanencia. Recuerden que hoy inician las conversaciones entre Grecia y sus acreedores para el nuevo desembolso de ese plan de rescate cifrado en cerca de 90 billones de euros. Este desembolso equivaldrá a 11 billones de euros y servirá para que Grecia cumpla con sus obligaciones en lo que es julio. Y también en Brasil, la última encuesta que se hace entre diferentes analistas mostró un nuevo descenso en las expectativas sobre la tasa de referencia, que hace 2 semanas estaba a niveles del 13.25, cuando la tasa actual está alrededor del 14,5%, pero en el último sondeo se están bajando los analistas más allá hacia el 12.75%, confiando en que el gobierno va a moderar ese gasto público y que esto abrirá el espacio para que el Banco Central pueda reducir la tasa de interés. Entonces, importantes eventos en los mercados de renta fija están mostrando algo de señales divergentes. Europa, leves valorizaciones durante la jornada de hoy, mientras que Estados Unidos algo de pérdida, y en América Latina pues todavía pues con el rezago de la caída del petróleo del día de ayer a niveles, como los mencionó Agustín, cercanos a los 47,5, pues generó algo de ventas, sobre todo lo que es el escenario político en Brasil también, así como afectó a las acciones, afectó al mercado de renta fija. Eso es todo por el momento y nuevamente los dejamos con Agustín. Bien, en los bonos del Tesoro de 10 años simplemente ver cómo continuamos tratando de superar o alcanzar la zona de máximos en 1.88. Bien interesante ver el soporte en términos de tasa que se ha fijado en el rango 1.80 o 1.82. Sobre este particular, simplemente recordarles que ese aumento de expectativas podría generar, de incremento de tasas para el mes de julio, podría generar algo de venta sobre estos títulos. También el buen desempeño del mercado accionario durante esta jornada. Ustedes saben, generalmente van contravía del comportamiento de los mismos. Por esta razón, posiciones intradiarias cercanas al 1.80, 1.82, ideal para tomar posiciones cortas con objetivos, les recuerdo, de manera inicial al 1.90, y para fin de año reiteramos nuestra expectativa de estos títulos cercanos al 2.20. Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, vemos como el día de ayer los TES del 24 cerraron al 7.92. Seguimos alejando de la parte baja del canal y ya nos acercamos a la parte alta. Hoy empezaron operando al 7.93. Como lo hemos venido diciendo, no le vemos valor a los TES del 24 en estos niveles y mantenemos nuestra visión negativa con la búsqueda del 8.08. Recordar varias cosas, como bien lo hemos dicho estos días. Subasta de testa se fija mañana por 550.000 millones. El viernes reunión del Banco República. Sigue latente el estrés en el mercado por una posible subida de tasas de la Reserva Federal en la reunión de junio. Y además, como bien lo decía Daniel ahorita al inicio del comité, va a haber una nueva oferta de títulos corporativos por más o menos 1.5 billones, lo cual le quitará mayor liquidez al mercado también, por lo cual cautela en las posiciones largas, seguimos manteniendo posiciones cortas, estamos rompiendo niveles importantes, ese nivel del 7.85, 7.90 fueron importantes, por lo cual nos encaminamos, creemos nosotros, 8.08. Stop abajo en la zona del 7.79.5, esa ruptura volvería a activar visitas a los niveles bajos que hemos tenido en los últimos 50 días del 7.70, aunque por el momento no vemos ese escenario. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.